Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros otra vez. Qué bueno que podemos compartir nuevamente un tiempo para poder estudiar un poco la palabra de Dios y sobre todo este libro que hemos estado viendo, La vida centrada en el Evangelio. Hoy vamos a ver la quinta lección. Ya anteriormente estuve enviándote la primera parte, la segunda parte y la tercera parte del ejercicio de esta lección. Así es que, bueno, espero que hayas tenido oportunidad de poder verlas un poco y de poder practicar lo que hemos estado haciendo. Hoy vamos a hacer un resumen de todo eso. Escribí algunas cosas que voy a estarte leyendo para tratar de profundizar y recordar algunas cosas y tal vez juntos que podamos profundizar un poquito más en esto. Así es que espero que esto sirva para tu vida y sobre todo para que podamos continuar y desarrollar nuestra vida centrada en el Evangelio. Permíteme orar, por favor. Dios, en el nombre de Jesús venimos buscando tu rostro y te suplicamos, Señor, que nos ayudes en este tiempo para que tú nos hables al corazón, Señor, y tú trates con nosotros y tú nos muestres qué es lo que tú quieres hacer con nuestra vida, Señor, y nos enseñes lo que es el verdadero arrepentimiento y podamos en realidad venir a tus pies, Señor, sinceramente y humildemente y tú transformes nuestras vidas, Señor, con tu poder. Aquí estamos, Señor, por favor, obra en nuestras vidas y nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta quinta lección tiene por título El arrepentimiento y en nuestra cultura generalmente esto suena como algo un poco negativo, como algo malo que no nos agrada, pero lejos de ser malo en realidad es algo muy bueno y para nosotros es una norma para poder vivir el Evangelio. Es una de las reglas que tenemos que aprender a vivir y a desarrollar para poder vivir en el poder del Evangelio y vivir nuestra vida centrada en el Evangelio. Ser conscientes de la santidad de Dios y de nuestra naturaleza pecaminosa, esos dos líneas que veíamos en el gráfico, como la santidad de Dios crece más cada vez que lo conozco más y mi pecaminosidad, mi conciencia de la pecaminosidad crece más a medida de que me conozco más. Esas dos conciencias nos ayudan a entender el arrepentimiento y eso nos lleva a creer y a vivir más en el Evangelio. Este, Normalmente cuando nos estamos constantemente alejando de esa manera de vivir pecaminosa porque estamos entendiendo el Evangelio, entonces dejamos de vivir como veíamos en alguna de las clases como huérfanos y empezamos a vivir más como hijos hijas de Dios. El arrepentimiento bíblico nos libera de nuestras propias formas de vivir la vida y nos lleva a la forma en la que podemos vivir bajo el poder del Evangelio, bajo el poder de Dios y eso es lo que dirige nuestras vidas. Así es que bueno, nuestro objetivo el día de hoy lo puse en dos puntos, bueno, se menciona ahí en el libro. Primero es exponer las formas en las cuales practicamos un arrepentimiento falso y segundo es llevarnos al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento genuino. Para esto, por ahí el autor del libro nos hace una pregunta. Cuando los pecados de otras personas nos afectan y nos molestan, la pregunta es, ¿qué cosas necesitas ver en estas personas antes de que tú te sientas mejor con ellos y los perdones? Es decir, ¿quieres que se sientan mal? ¿Quieres que se disculpen? ¿Quieres que sufran las consecuencias de lo que hicieron? ¿Quieres que se alejen de su pecado y experimenten la gracia del Evangelio de Jesús? ¿Qué es lo que quieres tú cuando alguien te molesta y tú esperas de ellos un arrepentimiento y un perdón? Generalmente nosotros somos una bolsa de emociones y generalmente las emociones son encontradas entre lo que sabemos que debe ser y lo que queremos que sea. Y bueno, algunas veces deseamos genuinamente algo bueno para esas personas, otras veces solo queremos sentirnos bien con nosotros mismos. Así que es parte de lo que tenemos que trabajar y encontrar. En el libro el autor nos pone un ejemplo sobre el apóstol Pablo que escribió una carta a la iglesia de Corintios
y eso los hizo sentir mal a ellos y los puso tristes. Pero él estaba de alguna manera contento con eso, no porque estuvieran tristes, sino por lo que aprendieron. Y no voy a leer el pasaje hoy para ahorrar un poco de tiempo. Yo espero que tú hayas hecho esto en la primera fase de la lección 5 cuando te lo envié. Y por ahí venían 4 preguntas también para que las pudiéramos responder y meditar qué es lo que el apóstol logró a través de esta carta que en realidad los lastimó, pero qué fue lo que ellos aprendieron acerca del verdadero arrepentimiento. Y el autor pone 4 preguntas. Primero, ¿qué es lo que Pablo quiere de los corintios? Yo espero que tú las hayas respondido, pero bueno, de una manera muy concreta, lo que Pablo quiere es que ellos aprendan a arrepentirse. Cuando él les hizo trabajó con ellos de esta manera, lo que él quería es que ellos aprendieran a arrepentirse. ¿Por qué quería esto Pablo? Y en alguna de esas partes él dice, porque el arrepentimiento lleva a la salvación, porque este tipo de arrepentimiento genuino y verdadero lleva a la salvación. ¿Cuál fue el fruto de este arrepentimiento en las vidas de la iglesia de los Corintios? Y en el versículo 7 y en el versículo 11 dice, hay una profunda tristeza en ellos, hay una honda preocupación porque se saben que estaban mal y que son pecadores, pero también hay un empeño, hay un afán por disculparse, hay una indignación de lo que ha sucedido, hay un cierto temor de haber ofendido a Dios y hay un anhelo también de que la justicia salga a la luz, a pesar aún de ellos, ¿verdad? Así es que ellos tienen un certero conocimiento y sentimiento de lo que han hecho, de lo que ha sucedido y quieren cambiar. Y es algo que sale de adentro del corazón. Y la última pregunta es ¿qué fue lo que su arrepentimiento resultó? ¿Cómo afectó esto a Pablo? Y no nada más a Pablo, sino a los que estaban con Pablo y aún a los corintios. Él dice, todo esto nos reanima, nos trae ánimo. Además del consuelo que hemos recibido, me alegro muchísimo. Es decir, eso me trae gozo y me trae consuelo de que ustedes están ahora creciendo en el conocimiento de Dios. Y después dice al final, todos ustedes fortalecieron su espíritu. Esto sirve para que la gente crezca y madure. Es decir, encontrar el verdadero arrepentimiento nos aleja del pecado, nos acerca a Dios, madura nuestra fe y nos lleva en un caminar mejor hacia la estatura del varón perfecto. Así es que espero que hayas podido practicar un poquito y hacer este cuestionario que venía ahí con este versículo, este pequeño estudio. En el artículo, en la segunda fase de esta lección 5, en el artículo yo marqué algunas cosas interesantes que hoy te quiero comenzar y comentar también. La idea es que nosotros podamos vivir constantemente bajo la influencia del Evangelio. Y como hemos visto en lecciones anteriores, hay un patrón que es recurrente en la vida centrada en el Evangelio, que es el arrepentimiento y la fe. Es decir, nunca dejamos de arrepentirnos porque sabemos que es una necesidad constante y nunca dejamos de creer. Y eso es un motor que está de 2 ciclos, que está subiendo y bajando. De hecho, el autor lo pone las primeras palabras que el Evangelio de Marcos mencionan sobre algo que Jesús dijo. Jesús decía, arrepentíos y creer en el Evangelio. Este es algo vital, arrepentirte y creer es parte de nuestro diario vivir. En la superficie el arrepentimiento parece algo simple, pero en realidad no lo es así. Es algo que tiene que ser muy, muy profundo, ya que nuestros corazones son una fábrica de ídolos que constantemente están tratando de quitarnos el verdadero Dios que tenemos o que deberíamos tener en el corazón, hacer nuestras formas de vida y decirnos que todo está bien y que nosotros somos buenos y que no necesitamos en realidad arrepentirnos. Esto nos lleva a tener un egoísmo bastante fuerte en nosotros y hacernos muy independientes de Dios, que es básicamente lo que sucedió desde la misma creación. Así es que somos muy habilidosos para poder practicar ese arrepentimiento falso. Una de las grandes necesidades, como dije ya entonces, de entender el Evangelio
es vivir en este motor de dos tiempos, arrepentimiento y fe. Y tenemos que aprender a conocer el arrepentimiento de una manera precisa y de una manera bíblica. Uh, por ejemplo, cuando alguien nos ofende, quizá, o cuando nosotros ofendemos a alguien, vamos a ponerlo de esta manera, cuando nosotros ofendemos a alguien, quizá nuestro intento de arrepentirnos pudiera ser, oh, lo siento, te lastimé, ¿me perdonas? Y creemos que con eso puede ser suficiente para hacerlo, pero en realidad eso será un arrepentimiento verdadero. No nos damos cuenta a veces cómo nuestras palabras han tenido un profundo impacto en la vida de la otra persona y le han revelado nuestro enojo, nuestra envidia o nuestra amargura de una manera muy profunda sin que nos demos cuenta, y nosotros pensamos que es algo muy superficial, pero en realidad hemos sacado lo peor de nosotros contra esa persona. Así es que a menos de que no confesemos nuestro pecado con un arrepentimiento genuino y real, no estamos practicando un verdadero arrepentimiento. Estamos engañándonos a nosotros mismos, cubriéndonos con un arrepentimiento falso. ¿Cómo podemos empezar a identificar nuestras tendencias de este falso arrepentimiento? La respuesta es buscar nuestros patrones de remordimiento y resolución. Estas son palabras importantes que tenemos que tener en mente. Tenemos patrones de remordimiento y tenemos patrones de resolución. Con ellos estamos lidiando constantemente con el pecado. Remordimiento es decir, no puedo creer que haya hecho esto. No puedes tú pensar que tú hayas sido capaz de hacer algo. Resolución es, prometo que lo voy a hacer mejor, voy a tratar de ser mejor la próxima vez. Esa es mi manera de corregir la situación, tratar de ser mejor. Detrás de esta manera de vivir se encuentran dos grandes malentendidos en nuestra vida, que ya también los hemos mencionado en lecciones anteriores. Primero, nos tenemos en muy alta estima a nosotros mismos. No creemos realmente en la profundidad de nuestro pecado, no es tan grave. Es la línea inferior que veíamos en el gráfico. Y segundo, pensamos que tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Que está bien, con algo muy sencillo nosotros vamos a poder arreglar las cosas. Porque si tomamos estas decisiones y nos esforzamos más la próxima vez, entonces podremos arreglar el problema. Y a veces a través del tiempo te das cuenta que no se puede arreglar ese problema tan fácil. Estos dos patrones de remordimiento y resolución afectan también nuestras actitudes hacia los demás, afecta la forma en la que vivimos nuestra vida. Ya que nos tenemos en tan alta estima, respondemos al pecado de otros con hostilidad, con mucha dureza. Yo me creo tan bueno que veo a los demás y juzgo su pecado de una manera bastante dura. Somos muy poco severos con nosotros, pero somos muy severos con las demás personas. Esta es una característica que, si acaso la estamos viendo, la podemos ver en nosotros, nos tiene que prender un foco de alerta, porque tal vez nuestra forma de arrepentirnos no es una forma muy real, muy verdadera, muy bíblica para arrepentirnos. De acuerdo con la Biblia, el arrepentimiento verdadero tiene cierto patrón, y déjame leerte algunas cosas que el autor dice. Primero, está orientado hacia Dios y no hacia mí. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocemos que hemos ofendido a Dios, más que a la otra persona, todavía hemos ofendido a Dios. No está orientado hacia nosotros, está orientado hacia Dios. Segundo, está motivado por un verdadero dolor, según Dios, sino por un lamento egoísta. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Parte del pasaje que leímos en la primera parte de esta lección, cuando te lo mandé hace algunos días, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, este verdadero arrepentimiento genera en nosotros un profundo dolor,
por lo que hemos hecho, por la forma en la que hemos pecado. Número 3, está centrado en el corazón, no solo en las acciones externas. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, es algo que sale desde lo más profundo de nuestro ser, no solo en lo que hacemos, como si lo demostráramos, a veces podemos esconderlo, no, esto viene desde adentro. Y número 4, mira a Jesús para liberación del castigo y del poder del pecado. Hechos 3:19-20, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es decir, entendemos que no podemos hacerlo nosotros por nuestras propias manos, lo necesitamos a Él. Y esto es el patrón del verdadero arrepentimiento. En lugar de disculpar nuestro pecado o crear nuestros patrones de remordimiento, me siento mal por lo que hice, o resolución, bueno, voy a tratar de ser mejor la próxima vez, el verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a darnos cuenta de lo profundo de nuestro pecado, de que no podemos nosotros solucionarlo, nos lleva a que nos arrepintamos de eso y a que creamos que solo Jesús nos puede ayudar. Es decir, darse cuenta, yo hice eso es realmente lo que soy, y decir, Señor, perdóname, te necesito, tú eres mi única esperanza, y venir y confiar en Él. El pecado es una condición, no solo es un comportamiento. Nosotros somos pecadores, por la gracia de Dios ahora somos perdonados. Pero en esa condición que tenemos como pecadores, el arrepentimiento verdadero debe ser un estilo de vida. Ese pecador perdonado se revela en un estilo de vida de arrepentimiento. No solamente es una práctica ocasional. El arrepentimiento es algo que no solo que hacemos una vez, cuando nos convertimos o cuando hicimos algo malo solamente, sino que es algo que hacemos constantemente. Es un estilo de vida porque nos arrepentimos aún de nuestras mejores acciones cuando no son para gloria de Dios ni para que Él se muestre, sino para que nosotros nos deleitemos o nosotros nos mostremos en eso. No estoy diciendo que sea malo que disfrutes lo que haces, pero cuando tú disfrutas lo que haces para ti y no para gloria de Dios, se convierte en algo vano, algo que no sirve y que solamente es algo que es pecado delante de los ojos de Dios. Así es que con este concepto ahora de nuevo forma de ver el arrepentimiento, tal vez pudieras preguntarte, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué en realidad me tengo que arrepentir ahora? Porque tal vez solamente me he arrepentido de aquellas cosas que yo juzgo, que tal vez hice un poco mal, y no me he dado cuenta de aquellas cosas que en realidad han ofendido a Dios. Cosas que aún moralmente pueden verse buenas, que han ofendido a otros. La pregunta está ahí, ¿de qué tienes que arrepentirte? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? El autor usa 4 preguntas para ayudarnos también con esto. Y no las vamos a responder aquí, esas son para que tú las puedas ver, y también las tenías ahí en la segunda fase, o en la segunda parte de esta lección. ¿Qué fue lo que más te ha llamado la atención de este artículo que leímos? Número 2, ¿cómo explicarías en tus propias palabras la diferencia del verdadero arrepentimiento y del falso arrepentimiento? Número 3, ¿hacia dónde ves que te inclinas más? ¿Hacia el falso arrepentimiento o hacia el verdadero? Es decir, ¿te inclinas más a estarte usando remordimiento y resolución, o en realidad te inclinas a depender de la gracia de Dios? Número 4, ¿cuáles crees que son algunas de las evidencias o marcas del verdadero arrepentimiento? ¿Puedes ver esas marcas en tu vida? Piensa un poco en esas preguntas, ahí están en la pantalla, y medítalas. Y esto nos va a ayudar para poder crecer en nosotros. Y también en la parte 3 hicimos un ejercicio, por lo menos lo dejamos para poderlo hacer. Hoy lo voy a repasar de una manera rápida y breve, para que
esto realmente haga raíces en nosotros, el verdadero arrepentimiento, tenemos que hablar sobre cómo podemos practicar en cada situación de nuestra vida este genuino arrepentimiento. El ejercicio que vamos a hacer nos ayuda para identificar el arrepentimiento falso y para tratar de llegar al arrepentimiento verdadero. Es decir, nos va a ayudar a practicar lo que hemos estado hablando. Y seguramente mientras lo estemos haciendo vas a procesar algunas respuestas muy comunes que nos dirigen hacia un arrepentimiento falso. Así es que no te sorprendas si eso sucede y no trates de ser muy espiritual como diciendo, yo sé que esto debe ser, pero esta es la realidad. Habla con la realidad de lo que tú estés viviendo. Y a través de este ejercicio, que después lo puedes repetir en varias otras circunstancias, vamos a estar practicando el verdadero arrepentimiento y lo que debería ser la vida real, diaria, de alguien que vive su vida centrada en el Evangelio. El ejercicio es este. Frecuentemente disculpamos nuestro pecado para evitar el pesado trabajo de arrepentirnos. A continuación hay una lista que se enumeran las excusas más comunes para arrepentirte, y entre paréntesis vienen los pensamientos internos que revelan, que generalmente son esos pensamientos los que se revelan, la excusa y lo que hay detrás de la excusa. Así es que tómate un tiempecito para que puedas analizar estas excusas, para que veas también las preguntas que revelan estos pensamientos que hay atrás de estas excusas. Y después de un tiempo puedes empezar a utilizarlo para otras situaciones también. Una de las excusas es, solo estaba siendo honesto. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y con esta pregunta nos puede ayudar. Es que no puedes soportar la verdad. Solo estaba siendo honesto. Y la pregunta es que no puedes soportar la verdad. Número 2, solo estoy diciendo lo que siento. No hay nada de pecaminoso en mis sentimientos. Yo digo lo que siento y eso no está mal. Número 3, solo estaba bromeando. Y la pregunta es, ¿no entendiste la broma? Con eso es lo que estamos pensando, es un sarcasmo de alguna manera, ¿verdad? Número 4, te malentendí. No estás tan loco como me lo imaginaba. Número 5, me malentendiste. No soy tan malo como crees. Así soy yo. Soy un pecador, así que eso excusa mi comportamiento. Te guste o no te guste. Cometí un error. Todos nos equivocamos, ¿no? No era mi intención hacerlo. No quería que se supiera. Estoy teniendo un mal día. Merezco algo mejor. Piensa en estas excusas y sus pensamientos y con cuál de estas te identificas. Es decir, piensa en alguna situación que has vivido en los últimos días o en los últimos tiempos y piensa si usaste alguna de estas excusas para excusar tu actitud, lo que hiciste, y después piensa, ¿no?, qué es lo que estaba detrás de eso. ¿Por qué usaste esa excusa? Y después describe cómo debería verse el verdadero arrepentimiento en ese caso específico, después de que analizaste tu excusa y lo que está detrás de esa excusa. ¿Cómo debería verse el verdadero arrepentimiento? Y aquí te dejo 5 pasos para que puedas meditar en eso. Primero, reconocer que has pecado contra Dios. No solo fue un desliz, no solo fue una equivocación, no solo fue una ofensa a alguien, fue un pecado contra Dios. Número 2, confesar formas falsas de arrepentimiento y pesar egoístas, el remordimiento y la resolución. Sí, busqué una forma muy vana de decir, perdóname, no pasa nada, me equivoqué, así soy yo. Reconocer y confesar eso que hicimos. Número 3,
discernir y arrepentirte de las profundas motivaciones de tu corazón que te llevaron a cometer ese pecado. No nada más la disculpa, sino por qué hiciste lo que hiciste. Analiza por qué estaba enojado y me quise desquitar, no soporté, me dio envidia, me dio coraje, me dio miedo. ¿Cuál es el pensamiento y la motivación profunda que te llevó a hacer eso? Número 4, cree en el perdón de Dios. Pídele perdón y cree en fe que Él ya te perdonó. Y número 5, depende del poder de Dios para alejarte del pecado. Confía en el poder del Espíritu Santo para que cambies, para que des un giro de 180 grados, un arrepentimiento genuino y hagas lo contrario a lo que deberías, a lo que hiciste, y hagas como haría Jesús. Repite este proceso tantas veces como quieras en situaciones diferentes. Eso te va a ayudar para que te vayas conociendo un poco más. Es necesario que lo hagamos. Invierte un poco de tiempo en esto y poco a poco aprenderemos. El arrepentimiento verdadero nos hará crecer y conocer más la santidad de Dios. Entonces, como hemos visto en el gráfico, la cruz de Jesús se hará más grande en nuestras vidas. Con eso terminamos la lección 5. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver ya la 6. Ya estaremos a 2/3 partes del libro. Espero que te esté siendo de bendición. Y pues bueno, muchas gracias por tu tiempo. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Y por ahí estarás recibiendo los correos con las primeras partes de la lección, los pequeños resúmenes antes de llegar a este resumen total de la lección. Permíteme orar y con eso nos despedimos. Señor, gracias otra vez por este tiempo, gracias por la tecnología, gracias por el material que nos pones enfrente. Señor, permite que este pequeño resumen sirva para motivar a mis amigos y hermanos a que te busquen, a que consagren sus vidas aún más, a que te conozcan más, a que practiquen la vida centrada en el Evangelio, Señor, y lo hagan a través de esta herramienta que es indispensable, estar arrepintiéndonos constantemente y creyendo en ti. Señor, utiliza todo lo que se ha dicho hoy de una manera sana para ellos, por favor, y bendíceles. En el nombre de Jesús, nos encomendamos hoy en tus manos, Señor, y te pedimos tu bendición. Amén, amén y amén. Bueno, pues que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, cuídate mucho en este tiempo y nos vemos muy pronto. ¿Ok? Bye bye.